Antes de empezar, un aviso técnico. Sabéis que esta jornada se está grabando en streaming, entonces quienes nos están siguiendo en esa retransmisión en directo pueden elegir el canal en Zoom para escuchar la jornada en inglés o en castellano, y quienes estamos aquí en este auditorio tenéis unos aparatitos, y si no los tenéis, antes de la conferencia de Brendan O'Mahony podéis ir a por él, unos aparatitos en los que tenéis canal en español y en inglés. El primero es para escuchar en español y el canal 2 es para escuchar en inglés. Creo que lo he dicho bien y si no, rectifico. Decía George Santayana, que es un filósofo al que probablemente recordemos por una frase que, bueno, pues yo creo que hemos dicho mucho, y es que quien no recuerda el pasado está condenado a repetirlo. Decía que debemos dar la bienvenida al futuro pensando que pronto va a ser pasado, y deberemos respetar el pasado recordando que en un momento fue todo lo que era humanamente posible. Buenos días, mi nombre es Blanca Tejero y junto con mi compañera Raquel Cárcamo, a quien tendremos el gusto y el placer de escuchar al final de esta jornada, codirijo el CEACOG, el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, o como nos gusta llamarlo, la Oficina de lo Fácil. Y yo escogí esta frase de Santayana no solo para dar una bienvenida un poco más efectista y con más empaque, sino porque en ella se encuentra quizás la esencia de lo que vamos a hablar hoy. Hablaremos del presente, que probablemente cuando salgamos por esa puerta ya sea pasado, y hablaremos del futuro, de la figura que nos trae aquí, la del facilitador procesal, que está lleno de retos, incertidumbres y trabajo por hacer, en definitiva, de futuro. Y también en ese presente, pasado y futuro está el propio CEACOG, que nacía en el año 2022 a través de una ley, la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y una modificación que incluía la accesibilidad cognitiva dentro de la accesibilidad universal, apostando por que haya normativa y apostando por la creación de este centro, que su objetivo no es otro que el de velar y contribuir para hacer el mundo más fácil de entender. Probablemente muchas de las personas que estáis hoy aquí podéis pensar que este es un reto titánico, enorme, muy grande, o incluso que está cargado de optimismo. Pero vamos a ir a otra frase, que es una que citaba Werner Herzog en su película Fitzcarraldo, una película de 1982, y que decía que solo las personas soñadoras somos capaces de mover montañas. Y hablando de promocionar y de cine, os vamos a dejar con un spot, un anuncio que acabamos de lanzar sobre el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y que seguro os va a explicar mejor qué es lo que hacemos. Juanjo, dentro vídeo. Los resultados, Luis. Tienes un metaneumovirus con los leucocitos... Como Luis, 1 de cada 3 personas tiene dificultades de comprensión en su día a día. En CEACOG trabajamos por el uso de un lenguaje más fácil, porque tenemos derecho a entender. Vaya, que tienes un resfriado común. Si es fácil, es justo. Conócenos en ceacog.es. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España. Bueno, pues este es el anuncio que lanzamos hace poquitos días en una de nuestras casas, el Real Patronato sobre Discapacidad, y que nos ayudaba a entender que la accesibilidad no es una cuestión solo de metodologías o herramientas, como puede ser la lectura fácil, que seguro que muchas y muchos ya conocéis, sino también que la accesibilidad está en el trato y en las personas. Y hablar fácil, comunicarnos de una forma que sea comprensible y que genere espacios de participación y de comunicación para todas las personas, también es accesibilidad cognitiva. Y hablábamos del Real Patronato sobre Discapacidad y ahora vamos a dar el turno de palabra a Ignacio Campoy. Él es vocal asesor de este Real Patronato y que nos va a dar la bienvenida oficial. Así que ahora un fuerte aplauso, un aplauso moderado para Ignacio. Bueno, buenos días a todas y a todos. Supongo que el fuerte aplauso es más bien para Blanca Tejero, para Raquel Cárcamo, para Inés de Araoz, para Laura Méndez, es decir, la gente que ha estado trabajando realmente para que esta figura del facilitador procesal que nos congrega hoy aquí pues vaya siendo una realidad, ¿no? Y vaya siendo una realidad pues también con este curso piloto que se ha puesto en marcha, ¿no? Sobre la figura del facilitador procesal
con esa primera jornada, ¿no?, de 84 estudiantes que suponemos que será precisamente, bueno, pues el inicio de todo un proceso de cambio, ¿no? Agradezco, pues, muy sinceramente, ¿no?, a todos los que estáis aquí, a todos los que están también escuchándonos por internet y a las anfitrionas por este trabajo realizado. En la poca tiempo que tengo, lógicamente, pues yo evidentemente solamente para decir buenos días, bienvenidos y que sea una buena jornada, ¿no? Simplemente había pensado hablar un poco sobre la necesidad, ¿no?, de esta figura, que se implemente, ¿no? Y más que también con la necesidad, ¿no?, una obligación que existe sobre ello, una obligación de la que el Real Patronato sobre la Discapacidad, de la que, como bien ha dicho Blanca Tejero, soy vocal asesor, somos plenamente conscientes, ¿no? La misión principal que tiene el Real Patronato sobre la Discapacidad es precisamente garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, garantizar su plena inclusión social, garantizar, en definitiva, algo que nos va a todas las personas de esta sociedad, que es una sociedad inclusiva, ¿no? Esa utopía, ese objetivo que tenemos marcados todos, ¿no? Y para cumplir esa función, el Real Patronato sobre la Discapacidad pues cuenta con sus centros asesores, que son la joya de la corona, son los que realmente realizan estas funciones en nuestra sociedad. Y, como bien ha señalado en Blanca, pues uno de estos centros asesores es el CEACOG, ¿no?, esta oficina de lo fácil, ¿no? Es decir, cumplir con el mandato que se dio en la Ley 6/2022, ¿no?, de modificación del texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para hacer real que la accesibilidad universal también sea accesible en la comunicación, que sea una accesibilidad cognitiva y que se exijan, ¿no?, la posibilidad de establecer condiciones para que sea real. Con este objetivo, pues el CEACOG ha asumido esa dificilísima tarea, ¿no?, de hacer que el mundo sea fácil de entender para todas las personas, ¿no? Y yo creo que es algo obvio, no solamente para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Los derechos de un grupo poblacional siempre son los derechos humanos de todas y de todos, y a todas y a todos nos beneficia. Hacer un mundo comprensible es algo que nos beneficia a todas las personas que habitamos en él. Es esa revolución de lo fácil en el que están inmersos, ¿no? Y una revolución, pues, que exige que las personas con discapacidad, al reconocerse y protegerse estos derechos en igualdad de condiciones, veamos el mundo de otra manera diferente, ¿no? Exigen esta mirada diferente del mundo, asegurarnos que el mismo es accesible universalmente, ¿no?, en todos los procesos y en todos los servicios. Y para ello tenemos que identificar las barreras que impiden que las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y remover estas barreras, que en realidad es lo que nos obliga el artículo 9.2 de la Constitución española a los poderes públicos, ¿no? Para ello, evidentemente, para identificar, eliminar esas barreras, partimos también de, una vez identificadas, cuando diseñemos todo un proceso, cuando diseñemos el acceso a un bien, a un servicio, tiene que ser un diseño universal. Y también partimos de que hay determinadas personas que en el ejercicio de esos derechos necesitarán unos apoyos y también, en último extremo, no se parte de ahí, pero en último extremo, para aquellas personas que no puedan ejercer el derecho en igualdad de condiciones, aun partiendo de este diseño universal, tendremos que garantizar que se proporcionan los ajustes razonables, no proporcionarlos, como bien dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es igualmente una discriminación, ¿no? Se ha de entender, pues, que todas las barreras estas que dificultan o impiden la plena participación de las personas con discapacidad en nuestras sociedades se da en todos los ámbitos, pero sin duda uno de los ámbitos fundamentales donde se da es en los procesos administrativos y judiciales, ¿no? Por lo tanto, es necesario ir ahí, ir en concreto, ¿no?, al ámbito procesal, al ámbito de acceso a la justicia, para ver, ¿no?, por qué las personas con discapacidad, en este caso, ¿no?, intelectual y desarrollo, pero ya digo que no solamente ellas, no pueden ejercer el derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Y si vemos que existe, removerlas, eliminarlas. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forma parte, como bien sabemos, de nuestro ordenamiento jurídico interno desde el año 2008, es decir, es tan obligatoria para nuestra
legislación, para nuestra acción ordinaria, para nuestra judicatura, como una norma interna que hubiera sido generada por nuestro propio Parlamento. Lo que pasa es que no fue generada así, pero sí aceptada por nuestro propio Parlamento y, por lo tanto, forma parte. Es más, según el artículo 10.2 de la Constitución española, todos los derechos fundamentales que existen en la Constitución tienen que ser interpretados a la luz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, su importancia es máxima, ¿no? Bueno, pues la Convención, como decía, no deja lugar a dudas, cuando en el artículo 5 establece qué es la igualdad y la no discriminación y dice expresamente, ¿no?, los Estados partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella tienen el derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igualdad sin discriminación alguna, ¿no? Se prohíbe en este artículo toda discriminación por motivos de discapacidad. Pero también es igualmente explícito la Convención en su artículo 9 al establecer la accesibilidad universal y decir que precisamente se garantiza la misma a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Por consiguiente, si vamos al ámbito de la justicia, no podíamos otra cosa que aplicar la igualdad y la no discriminación y esa accesibilidad universal. Y así se hace en el artículo 13 de la Convención, que es el que se establece expresamente el derecho al acceso a la justicia, lo dice explícitamente, ¿no? Los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. Por lo tanto, esto es un mandato que exige que se realicen los cambios que sean necesarios en todo el sistema de justicia a fin de asegurar que las personas con discapacidad se les proporciona en todas las fases del proceso la pertinente información en un lenguaje comprensible, que se presten los apoyos y los ajustes razonables que sean necesarios para que puedan participar en todo el proceso en igualdad de condiciones, para que en todo momento sepan qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se les pregunta? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de las decisiones que toman, ¿no? Es decir, finalmente, que todos sus derechos sean plenamente respetados en todo el proceso judicial o administrativo, en su caso, ¿no? De esta manera se ha de garantizar que cuando sea necesario las personas con discapacidad necesariamente tengan acceso a profesionales cualificados o expertos que han de contar con la adecuada formación para garantizar ese lenguaje comprensible, ese apoyo, esos ajustes razonables se lleven a cabo. Y como no podía ser de otra manera, el artículo 13º de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo hace nuevamente explícito. Y leo lo que dice este artículo. Dice, a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la Administración de Justicia. Es un mandato de la Convención, es un mandato, por lo tanto, de nuestra legislación interna, de la legislación española, ¿no? Y si esto no se estaba realizando adecuadamente, pues el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el órgano de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de esta convención, nos lo recordó expresamente a España cuando hizo sus observaciones generales en mayo de 2019 respecto al segundo y el tercer informe combinado de España de cómo se aplicaba en nuestro país la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El comité nos lo decía expresamente. Tenéis, no lo decía con estas palabras, pero bueno, lo debería decir así, que promulgar una legislación que elimine las barreras que experimentan las personas con discapacidad en el acceso a la justicia. Hay que establecer las salvaguardias pertinentes para posibilitar la participación de las personas con discapacidad en todos los procedimientos judiciales en igualdad de condiciones con los demás. Para eso es necesario que facilitéis, nos decía el comité, que todos los medios y en todos los modos y formatos que se produzcan en el proceso sean accesibles a las personas con discapacidad, sean comunicables, decía expresamente el comité, a las personas con discapacidad. Por lo tanto, es un mandato de la Convención, es un recordatorio que nos hizo el comité en el 2019 en España tenemos todavía que hacer todo ese proceso y este mandato en el Real Patronato sobre la Discapacidad, en el Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva, somos plenamente conscientes que tenemos que cumplirlo, que tenemos que llevarlo a cabo. Y así lo fue también el Gobierno, nuestro Gobierno,
que en la estrategia española sobre la discapacidad que se aprobó el año pasado, una estrategia que se tiene que desplegar desde el año 2022, desde que se aprobó hasta el año 2030, expresamente establecía al Ministerio de Justicia como responsable para tomar las medidas que en el ámbito estatal hicieran posible el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Y en esta estrategia se hace explícita referencia a la figura de los facilitadores para que esa accesibilidad sea una realidad, ¿no? Dice, por lo tanto, que hay que cumplir, como no puede ser de otra manera, con el mandato en el que se recoge esta figura de los facilitadores procesales que existe en la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para dar el adecuado apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, creo que es absolutamente necesaria, ¿no?, la figura profesional de los facilitadores procesales. Es necesaria porque son los que expresamente tienen que ayudar a las personas con discapacidad a entender y a tomar las decisiones informadas, asegurándose de que las cosas que ocurren, ¿no?, a su alrededor en el proceso se les explica y que puedan comprenderlo, ¿no?, y así proporcionarles, cuando sea necesario, los ajustes y los apoyos que sean necesarios y adecuados para que ese acceso a la justicia en igualdad de condiciones sea una realidad. Y precisamente, como decía al principio, es con ese objetivo que se puso en marcha el curso piloto para facilitadores procesales, ¿no?, que está coordinando, ¿no?, también el CEACOG y que ha sido posible gracias a la colaboración a través de un convenio de Plena Inclusión y la UNED, ¿no? Este convenio, también auspiciado por el Real Patronato sobre la Discapacidad, hizo posible este curso que va a terminar ya muy pronto, ¿no?, y va a conseguir ese deseado, ¿no?, objetivo de dar la formación necesaria a las 84 personas que sean facilitadores procesales para lograr una justicia más accesible. Por consiguiente, y para no aburrir más ya, ¿no?, pero las razones por las que la figura del facilitador profesional es una figura necesaria, yo creo que son más que claras y están plenamente justificadas conforme al modelo de los derechos humanos. El momento actual es el idóneo para que la figura se desarrolle y empiece a tener una presencia real y efectiva en los diferentes procesos administrativos y judiciales. Es necesario, por lo tanto, cumplir con ese mandato, aprovechar ese momento y, siguiendo en esa línea, que contribuyamos a hacer efectiva una sociedad plenamente inclusiva, una sociedad justa, donde los derechos humanos sean ejercidos por todas las personas en igualdad de condiciones. Para eso están estas jornadas también y por eso agradezco muchísimo su organización, le agradecemos mucho del Real Patronato sobre la Discapacidad. Que haya una buena jornada. Muchas gracias.